Entré muy temprano. Te dije que nos íbamos a hablar. Ahí estás. ¿Qué haces en este video? La continuación. Muy bien. Ahí está. Seguimos entonces con este último ejercicio, tratando de que los videos se suban lo más rápido posible. ¿Sí? Después de tantos cuatro y de subir a YouTube, ya se vio el stream. Ja. Cuando estás viendo la clase en diferido, esos mensajes son un abrazo al alma. Genial. Como tipo, existís. Estás viendo esto en diferido. Hola. El editor, en esta parte, ¿qué hizo el editor? Lo puso así en. ¿Cómo es? Lo puso en blanco y negro. Para hacer el contraste. Bueno, el editor. El editor soy yo. Quien sea que dio la clase, tipo, la descarga y la sube. Yo me fijo, tipo, que al principio y al final se ve más o menos bien y listo. Como que no se cortó nada raro y ya está, subo. Esa es la edición. Bien. Bueno, último problema, este ejercicio. Estamos viendo tipo parcial. Y este es como señor problema, ¿no? Señor problema. Veamos qué tiempo nos compete. Dice así. Va a hablar de el problema de elección de caminos, que mira, tiene nombre y apellido, de nombre path, apellido selection. El problema de elección de caminos pregunta, ¿qué es lo que pregunta? Pregunta lo siguiente. Dado un grafo dirigido G y un set de pedidos P1, P2, PC, de caminos dentro de dicho grafo y un número K, pregunta, ¿es posible seleccionar al menos K de esos caminos, tales que ningún par de ellos compartan ningún nodo? Voy a ocultar esto un segundo. Ahí está, porque molesta. Entonces, ¿qué es lo que dice el problema? Tenemos un grafo. El grafo es dirigido. Y existen pedidos. ¿Sí? Como que te diga, bueno, yo quiero que el pedido es caminos dentro de dicho grafo. Anda de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 6. ¿Sí? Es un pedido. Le decís a alguien, che, haceme este recorrido. Te lo pido. Es un pedido. Otra persona dice, anda de 1 a 3, de 3 a 8, de 8 a 7 y de 7 a 5. Son pedidos. De acá para acá, de acá para acá, anda para acá, y así. Y dice, es posible, de todos los pedidos que me piden, son un montón de pedidos, seleccionar al menos K de esos pedidos, de esos caminos, tales que ningún par de ellos compartan ningún nodo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si a mí me piden, el pedido 1 es, anda de 1 a 2 y de 2 a 3. Y el pedido 2 me dice que vaya de... ¿Pasa la moto? El pedido 2 me pide que vaya del 4 al 2 y del 2 al 7. Fíjense que esos dos pedidos comparten el nodo número 2. Entonces, esos dos pedidos entre sí no serían compatibles. A ver. Creo que es necesario. Fijito, por lo menos para entender el problema de los pedidos. A ver, ahí estamos. Compartir esta pestaña. Agregar vértices. Bien. Bien. Hacer así. Ahí estamos. Esto, ahora número 1. Entonces dice, mira, el pedido 1 es un camino del 1 al 2. ¿Ya? El pedido 1 es un camino del 1 al 2 y del 2 al 3. El pedido 2 es un camino del 6 al 5. El pedido 3 es un camino del 4 al 7. Hasta ahí, ¿cuántos pedidos puedo cumplir sin repetir vértice? Que es lo que pide el problema. 3. ¿Sí? Este, que justo es un pedido, este es otro pedido y este es otro pedido, puedo cumplir 3. Ahora, si me dicen, de repente, tengo un nuevo pedido que va de 5 a 2 y de 2 a 4, ¿cuántos pedidos puedo cumplir sin repetir? 1, 3. Hay personas que todavía están respondiendo la pregunta de antes, capaz hay un tipo de delay. Y no, eso era un chiste. Y es que, efectivamente, los primeros 3 se siguen pudiendo cumplir sin repetir. Lo que pasa es que no voy a cumplir el pedido número 4. Este pedido de ir de 5 a 2 y de 2 a 4
no lo voy a cumplir los otros 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo cumplo el nuevo, yo quiero cumplir la mayor cantidad de pedidos. Si cumplo el nuevo, no puedo cumplir los otros. Me conviene cumplir los otros e ignorar el nuevo. ¿Sí? El problema es, existen pedidos, pero no hace falta cumplir todos. Lo que sí queremos es cumplir la mayor cantidad. O en su versión de problema de decisión, si es que es posible seleccionar al menos K de esos caminos, tales que ningún par de ellos comparta ningún nodo. Acá está. Seleccionar al menos K de esos caminos, tales que ningún par de ellos comparta ningún nodo. ¿Sí? Y dice, demostrar que path selection es un problema NP completo. Ayuda, este problema tiene mucha semejanza con independent set. Recomendamos reducir dicho problema a path selection. Entonces, de hecho, hasta nos está diciendo en qué dirección hay que hacer la reducción. ¿Sí? Hay que reducir independent set a path selection para poder mostrar que es NP completo. Pero antes de mostrar que es NP completo, deberíamos mostrar qué es NP. ¿No es cierto? ¿Cómo se ve un verificador? ¿Cómo se ve un verificador eficiente para este problema? Te dicen, che, mira, estos eran todos los pedidos, este es el grafo, ¿bien? Yo quería hacer por lo menos 3 pedidos y la solución se supone que son los pedidos 1, los pedidos 2 y los pedidos 3. Eso es el pedido 1, 2 y 3. ¿Puede un verificador eficientemente verificar que esa solución es válida? Sí. Para los K pedidos que dice cumplir, si es que son K, si son K pedidos, para los K pedidos que dice cumplir, verificar que en ningún momento se repiten vértices. Me fijo, todos los vértices que están siendo atravesados por estos caminos, por estos pedidos, y si algún vértice se repite, entonces esta solución no es válida. Si un vértice se repite para esos K pedidos diferentes, entonces valido la solución y eso lo puedo hacer rápido. Lo puedo hacer en tiempo lineal en función de la cantidad de pedidos multiplicado por la longitud de cada pedido. O sea, en definitiva, es lineal en la cantidad de elementos que componen todos los caminos. Si el primer camino es de 3, el segundo es de 5, el tercero es de 10, en total, en 18 vértices que verifico, lo puedo verificar. Bien, entonces el verificador es eficiente, es polinomial, entonces el problema está en NP. La dificultad ahora sería cómo hacer para reducir independent set a path selection. Bien, vamos a compartir esta pestaña. ¿Cómo reducir independent set a path selection? Entonces yo lo que hice acá fue hacer un dibujito de nuestro grafo que siempre nos acompaña cuando vemos vertex cover e independent set. ¿Sí? Y lo que tenemos que pensar es, tenemos la caja negra que resuelve path selection. Queremos reducir independent set a path selection, entonces tenemos la caja negra que resuelve path selection. El tema es que nosotros tenemos un problema de independent set. ¿Cómo hacemos para resolver el problema de independent set? Haciendo una cantidad de trabajo polinomial y refiriéndonos a la caja negra que resuelve path selection. Acá dice Lucas, de mi grafo, cada camino sería un vértice y sus adyacentes. ¿Ok? Un camino está compuesto por vértices. Para este nuevo grafo que estamos planteando, porque evidentemente el problema de path selection va a tener que ser planteado por un nuevo grafo. ¿Cuáles son los vértices de esos nuevos grafos? De ese nuevo grafo. Para yo entender bien el planteo. O sea, los vértices, a ver si entendí bien. Los vértices serían los mismos que en este grafo. Ni yo entendí, tranquilo. Los vértices serían los mismos de este grafo. Es decir, pensemos en un grafo que tiene estos mismos vértices. Y los caminos serían todos sus adyacentes. O sea, el camino sería de 2, te obligo a ir a 4, a 5, a 1 y a 3. ¿No es cierto? Ahora, en teoría, seleccionar ese pedido en el problema de path selection, seleccionar ese camino, equivaldría a seleccionar este vértice. Al seleccionar este vértice, está prohibido seleccionar el vértice 1,
el vértice 3, el vértice 4, el vértice 5. Entonces, si consideramos esto, por lo menos en algo nos está ayudando. Y es que seleccionar un camino, un pedido, prohíbe la selección de otros vértices. Ahora veamos si eso es compatible con otras cosas. A ver, por ejemplo, agarro el vértice 1 y decimos, con el vértice 1 voy a generar un pedido que sea el vértice 1, el vértice 2 y el vértice 3. Es el pedido. Vértice 1, 2 y 3. Es el pedido. Ahora, otro pedido es el vértice 6, que es vértice 6, vértice 3 y vértice 7. Acá es donde yo detectaría un problema. Y es que el vértice 1 y el vértice 6 son independientes, pueden ser parte del mismo independent set. Pero el problema de path selection no los elegiría a ambos, porque ambos comparten un vértice que es parte de la ruta, que es el vértice 3. ¿Sí? Hacer la traducción literal de que los vértices sean vértices y caminos sea recorrer esos vértices que estén adyacentes, no nos está ayudando. ¿Por qué? Porque el 1 y el 6 deberían poder coexistir en una solución de independent set, pero no pueden coexistir en una solución de path selection, porque comparten el vértice 3. Y por compartir el vértice 3, al ser el vértice 3 parte de los caminos, tanto del vértice 6 como del vértice 1, hay un problema. Bien. Pero para mí es una observación muy interesante, porque debería darnos la pauta de qué cosas deberíamos cambiar para que esto se parezca un poquitito más a la solución que sí necesitamos. Si alguien lo quiere escribiendo en el chat, se puede. Si no, voy a decir lo siguiente. Cuando cosas son parte de diferentes caminos y se chocan, pasan a ser incompatibles. Entonces, los caminos deberían chocarse si dos elementos son incompatibles entre sí. Y la pregunta es, en Independent Set, ¿cuáles son los elementos que incompatibilizan cosas? Por no volver a usar la palabra elementos. ¿Cuáles son las cosas que incompatibilizan cosas? Los que están unidos entre sí, los adyacentes. El hecho de ser adyacente. Entonces, de alguna manera, la cosa que genera una incompatibilidad es la arista. Ustedes lo pusieron en términos de cosas que están adyacentes, yo lo pongo en términos de la arista. La arista genera una incompatibilidad. Entonces, voy a decir dos cosas. Número uno, tenemos un número K. ¿Sí? Si nosotros tenemos el problema de independent set y el problema de path selection, ese número K va a tener que estar íntimamente relacionado. ¿Sí? ¿Por qué? Para el problema de path selection, si es posible seleccionar al menos K de esos caminos, en el problema de independent set, ese K va a tener que ser relevante. Entonces, ¿qué es lo primero que yo voy a pensar? ¿Qué pasa si digo que K es igual para los dos problemas? ¿Sí? Si se acuerdan, en Vertex Cover K no era igual para los dos problemas. Para un problema de Independent Set y Vertex Cover, para un problema era K y para el otro era N menos K. Probemos, primero que nada, hacer que K sea el mismo número para los dos problemas. Entonces tenemos, ¿cuál va a ser la equivalencia? Va a ser, si yo al Independent Set le pido K vértices independientes, al problema de Path Selection le voy a pedir K pedidos, entre comillas, independientes, que no compartan nodos. Entonces, ahí es la primera analogía que puedo hacer. Es decir, cada vértice, si yo lo quiero resolver de esta manera, vamos a ver si funciona. Si yo lo quiero resolver de esta manera, cada vértice tiene que ser un camino, un path, un pedido. Cada vértice tiene que ser un pedido. Entonces, eso es lo primero que tengo que pensar.
los vértices tienen que ser pedidos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que en el independent set, cuando haya k vértices independientes, en el problema de path selection hayan k caminos con estas características. ¿Sí? Vamos a tratar de que k y k sean lo mismo. Entonces, vértices tienen que ser pedidos, caminos. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, si cada vértice tiene que ser un pedido, cada arista es una exhibición de una restricción que tiene el problema. Es decir, la arista A, la arista A nos dice algo en el problema de independent set. La arista A en el problema de independent set nos dice el 1 y el 2 no podés elegir ambos. En el problema de path selection, ¿cuándo era que dos caminos entraban en conflicto entre sí? Cuando comparten algún vértice. Cuando comparten algún vértice. Entonces, estamos en esta situación actual. Cada camino tiene que ser un vértice. Y estas aristas, de alguna manera las tenemos que incluir en el camino. ¿Para qué? Para que cuando dos vértices comparten arista, los dos pedidos de esos vértices no puedan hacerse ambos en simultáneo. ¿Sí? De alguna manera estoy diciendo, si el vértice 1 tiene el pedido 1 y el vértice 2 tiene el pedido 2, el pedido 1 tiene que incluir al nodo arista A. Y el pedido 2 tiene que incluir el nodo arista A. ¿Se ve? El pedido del 1 tiene que incluir las cosas que si ese pedido usa, ningún otro pedido puede usar. Si el pedido 1 usa la arista A, el pedido 2 no puede cumplirse. O lo que es equivalente en el problema independent set, si la arista 1 está presente en independent set, perdón, si el vértice 1 no está presente en independent set, el vértice 2 no puede estar presente en independent set porque comparten una arista. ¿Un montón? Entonces, o sea, creas un nodo fantasma por cada arista. ¿Es necesario crear un nodo por cada arista? A veces en estos problemas de reducción, las aristas se convierten en nodos, los nodos se convierten en aristas, viceversa, o capaz ni siquiera de forma tan directa. Pero las aristas tienen que ser nodos, tienen que ser vértices. Entonces, lo que yo les voy a mostrar ahora es un grafo online donde dibujé, vamos a hacer así, donde dibujé, a ver, ahí llego, todas las aristas. Ahí estamos. Vamos a pasarnos al grafo online. Vamos a compartir esta pestaña. Bien. Ahora se ve más o menos bien. Tanto contraste. ¿Qué tema? No hay tanto contraste. A ver. Vamos a tratar de, a ver, compactar un poco esto. Vamos a hacer así. Un poquito así. A ver. Ahí. Ahí se ve un poquitito más. Bien. Ahí está. Ok, entonces, este se supone que es el mismo grafo con las aristas identificadas. Entonces, lo primero que dijimos es que las aristas tienen que ser vértices. Las aristas tienen que ser vértices. Sí o sí. Ahora, ¿qué más? ¿Sí? Tenemos que armar un pedido por cada vértice, ¿no es cierto? Dijimos,
K en Independent Set equivale a K pedidos en el problema de Path Selection. Entonces, esto se achica o se agranda. Ahí se agranda. Ah, ok. F11. Bien, ahí está un poquito. Bien. Entonces, el pibe que le tocó esta ejercicio en el parcial. Pobre. Fue en el final. Así que tenía un poco más cancha, digamos. Por lo menos más 4 y más 4 tenía encima. Bien. Seguimos. Entonces, y creo que incluso hay un par ya son ayudantes, ¿sí? Gente que justo rindió este final. Bien. Hicieron bien, ese lo hicieron bien. Bueno, diferentes grados de dificultad, o sea, no es que dijimos, esta tiene que ser la solución, y si no hiciste mal, sino que asesoramos los intentos que estaban haciendo. Pero como parte de los intentos tiene que ser pensar, bueno, ¿qué pasa si los vértices son aristas? ¿Qué pasa si las aristas son vértices? ¿Qué pasa si los vértices son vértices y las aristas son aristas? O lo que sea. Tratar de mostrar que estamos tratando de transformar el problema. ¿Bien? Y de nuevo, seguramente tuvieron más tiempo de preparar el final. Está bueno que el ejercicio más difícil esté acá, porque si se lo tomamos, ya lo saben. Y si no, entonces no se lo tomamos. ¿Sí? Ojalá que todos los ejercicios difíciles se den en clase. Eso significa que no quedan ejercicios difíciles para rendir, que no los hayan visto aún. Entonces, los difíciles son al menos tan difíciles como este. Haciendo la reducción se puede probar. Bien, pero ¿para qué lado la reducción? Bien. Entonces, dijimos, cada vértice tiene que tener su pedido. Entonces, ¿cuál es el pedido del vértice 1? A. ¿Solamente A? B. Cada pedido debe incluir un vértice y sus adyacentes. Y B. Entonces, el pedido 1 tiene que incluir a A y a B. Ahí está. Si ese pedido tiene que existir. Ahí está. El pedido 2. El pedido 2, ¿qué aristas debe incluir? A, C y J. ¿Sí? Como mínimo, A, C y J. Lo vamos a hacerlo acá. A, A, C y J. Ahí está. El pedido 2 tiene que ser A, C y J. Entonces, ¿qué es por lo menos lo que hicimos hasta acá? Dijimos, si el pedido 1 es A, B y el pedido 2 es A, C y J, nunca van a ser parte del mismo independent set, el 1 y el 2. ¿Por qué? Porque nunca vamos a poder usar los dos pedidos al mismo tiempo. El pedido AB y el pedido A, C y J no se pueden usar ambos. Ahí estamos viendo. Entonces en el chat, que están interesantes. Ahora, les pregunto. Vértice 8. Incluyamos al vértice 8 a la ecuación. ¿Cuál es el pedido del vértice 8? ¿No tiene pedido? Bien, me gusta esa forma de pensar, porque es una opción. Opción, el vértice 8 no tiene pedido. Ahora pensemos lo siguiente. ¿Cuál es el mejor independent set de este grafo? El 1, el 6, el 4 y el 5. Y el 8. O sea, ¿cuál es el máximo independent set? O sea, ¿puede existir un independent set de tamaño 5? Sí puede. El 1, el 6, el 4 y el 5. Y el 8. 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Si no le ponemos un pedido al 8, cuando le pidamos a Path Selection con k igual a 5, no lo va a encontrar. Va a encontrar con k igual a 4. Necesitamos darle un pedido al vértice 8. ¿Qué pedido le damos?
estamos creando un grafo nuevo, sí. Perdón, no sé si eso quedó claro. Acá, a la izquierda, hay un grafo, está el grafo original y esto es el grafo nuevo. Por un lado, la duda podría ser que, che, capaz todo este grafo es el grafo nuevo. En realidad el grafo nuevo es solamente lo que está a la derecha. Una vez que tenemos aristas que se convierten en vértices, necesariamente es un grafo modificado del original. Podríamos llamarle grafo nuevo. El detalle es que lo que está a la izquierda era el grafo original y lo que está a la derecha es el grafo nuevo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no sé si tiene sentido buscar pedidos en este grafo original. Los pedidos van a estar en este nuevo grafo. Creabas nodos para cada arista y unías los vértices de esa arista al nuevo y eliminabas la otra. Es interesante. Igual, a nivel proceso no puedes eliminar la arista original antes de unir todos los vértices de esa arista. Cosa que está bien, eso es válido. No hace falta eliminar el grafo original para hacerlo. Se puede hacer sin eliminar el grafo original. Más que nada, lo mostré así para que se entienda que estamos trabajando con cosas que representan cosas en el primer grafo y además tenemos que exhibir los elementos que están en este grafo en este nuevo grafo porque hay una conexión, hay una interconexión. Esto tiene una correspondencia con esto. Pero es verdad que no aclaré que era un nuevo grafo. A ver si recupera el chat. Estamos con un grafo nuevo, sí. No sé ni dónde estoy, la verdad. Esperemos que cerca de tu compu. Jaja, real, no hay comida ni energía para alimentar las neuronas. Encima el pedido del pedido del 8 no llegó. Lo uno consigo mismo o algo así. Ok. O sea, sí, 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 pero no. Sí, pero no. Uno sobre sí mismo. Al no tener aristas mantenemos el vértice original, o sea, el 8. Sí, podemos hacer cosas como quito todos los elementos que tengan esta pinta y después los incorporo a Independent Set. O no. Puedo decir, ¿cómo resuelvo esto con Path Selection? El 8 no se lo manda a Path Selection. El 8 ya sé que es una solución. Me fijo todas las soluciones, todos los nodos que no están conectados, y el resto se lo mando a Path Selection. Esa es una opción. Es una opción válida. Vamos a ver si podemos igual crearle un camino al 8. Y dice, le das uno que no afecta a ningún vértice. Tal cual, podríamos darle uno que no afecta a ningún vértice. Y hasta ahí las consultas que no habíamos recibido todavía. Y vamos a ver lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer, que no sé si ya hice, no hice todavía. Lo que voy a hacer es, ¿sabes qué? Agregemos vértices. S8 y T8. Ahí está. Por diversión. Por decir, ¿sabes qué? Si el problema de Path Selection usa este camino, la source 8 y el sink 8, la fuente 8 y el sumidero 8, entonces es porque el 8 es parte del independent set. ¿Sí? Es como diciendo, che, quiero crear un nuevo camino, un nuevo pedido. Un pedido necesariamente tiene dos vértices, un camino tiene dos vértices. Vamos a hacer que esos vértices representen al nodo. ¿Por qué? Porque decía, bueno, ¿qué podemos decir? Si el problema de Path Selection selecciona este camino, el camino del vértice 8, entonces el vértice 8 es parte del independent set. Entonces, ¿qué decimos ahora? Si el camino del 1 es seleccionado, el 1 es parte del independent set. Si el camino del 6 es seleccionado, es parte del independent set. Si el camino del 8 es seleccionado, es parte del independent set. ¿Ok? Pensé que empezaba a entender. Ahora, para no dejar el 8 ahí todo solito, pobrecito, tiene como un caso especial, es que pasa lo siguiente. Aparecen fuentes.
de todos los vértices y todos los sumideros de todos los vértices. Entonces, el pedido del vértice 1 empieza en la fuente del vértice 1, pasa por A, pasa por B y llega al sumidero del vértice 1. El pedido del vértice 2 arranca en la fuente del vértice 2, pasa por A, pasa por C, pasa por I, pasa por J y termina en la fuente, en el sumidero del vértice 2. El pedido del vértice 3 pasa por B, pasa por C, pasa por D, pasa por E y llega al sumidero del vértice 3. El pedido del vértice 4 pasa por I, pasa por G, pasa por... Uy, ¿qué pasa acá? Ahí está el pedido del vértice 4, pasa por I, pasa por G y llega al sumidero del vértice 4. ¿Está bien? Esto, capaz sin que se crucen tantas cosas, pero bueno, se van a cruzar, así que buena suerte. ¿Está bien? Por cada vértice, dijimos, por cada vértice vamos a construir un pedido. Que ese pedido sea identificado por dónde empieza y dónde termina. El pedido del vértice 1 solamente puede empezar y terminar en su fuente y su sumidero, y es el único vértice que puede empezar y terminar en el fuente y sumidero del vértice 1. Entonces, cuando el path selection seleccione un camino que empieza en la fuente número 1, sé que el path selection está usando el vértice 1 y por lo tanto, si la caja negra de path selection selecciona el camino del vértice 1, entonces el vértice 1 es parte del independent set. A ver acá que dice... están pasando cosas, pará. No lo leo. Chan, pensé que empezaba a entender. No, no, pará, ¿de dónde salieron esos? Ya estaban. ¿Cuándo es el rey Q? Jaja, me tenté de los nervios. No entendí todo ese lío por el vértice 8. Hay que hacerle one. ¿Qué no estuviste? Ah, pobrecito el vértice 8. Bien, solo busqué unas papas para cuando escucho sumidero. ¿Cómo se convirtió en una red de flujo? Técnicamente en ningún momento, pero digamos, cuando dijimos estos caminos que empiezan y terminan acá, por facilidad es como, bueno, empiezan acá, terminan acá. Es como inicio y fin. Esto en vez de fuente y sumidero podría ser inicio y fin. Pero bueno, inicio, fin. ¿Es necesario eso igual? ¿Es necesario igual? Yo voy a pensar. Voy a pensar. Supongamos que no es necesario. ¿Sí? Empezamos suponiendo que no es necesario. Armamos el nuevo grafo. Los vértices son aristas, hago los caminos. Hago las conexiones y digo, el camino del vértice 1 es A, B. El camino del vértice 2 es A, C, I, J. El camino del vértice 3 es B, C, E, D. ¿Sí? Para el problema de decisión, le digo a Path Selection, che, ¿existe un independent set que cumple esto? Path Selection me va a decir si existe o no existe. Entonces resuelvo el problema de decisión. Para el problema de decisión, si ustedes me preguntan a mí, resuelvo este ejercicio y no pongo ni los vértices, ni los inicios, ni los fines, el ejercicio está perfecto. Está perfecto. Porque para el problema de decisión, ¿qué es lo que pide el enunciado? Lo cumplimos. ¿Sí? Yo lo estoy llevando un poquitito más allá. Decir, che, ¿qué pasa si además yo quiero saber cuáles son los vértices que resuelven? Si yo le voy a Path Selection, le digo, che, tomá, estos son los caminos, decime cuáles son los caminos y estos son los vértices. Si Path Selection me dice, bueno, el camino es el camino del AB y después el camino de DF, ¿ok? Yo digo, bueno, a ver, déjame ver qué caminos serán esos. Ah, el camino del AB es el vértice 1. Ah, el vértice 1 es parte del Independent Set. El camino de F, es del 6. El 6 también es parte del Independent Set. Y puedo, además del problema de decisión, reconocer cuáles son los elementos. ¿Sí?
Para el vértice 8, pobrecito, no hacía falta hacer esto, sino que alguien, Valeria, lo observó lo siguiente, y es que para todos los vértices que sean como el 8, que estén solitos, puedo, paso número 1, quitarlos del grafo, resolver esto con la caja negra de Path Selection, y paso número 2, número 3, digamos, recuperar todos esos vértices solitos y automáticamente agregarlos a la solución del Independent Set. Es otra opción. ¿Sí? Ir un poco más allá es igual a traumar 12 fieles con hambre y sueño, tal cual. Bueno, yo también, ¿eh? Yo también tengo hambre, tengo sueño. No les conté que la clase de hoy casi no sucede, pero bueno, llegamos. Tuve que salir corriendo, pero se pudo. Es innecesario, es igual, ¿no? Podríamos decir que el ejercicio puede hacerse perfecto, diría yo, sin esas consideraciones. Ahora una recompensa para los que estamos igual y los que estamos aquí. Resolverles cualquier consulta que tengan. ¿Sí? Pregunta, 2 puntos. ¿Cuál es el ejercicio del parcial? Proceda a no contestar. Bien. ¿Algo más? ¿La consigna? No, ya hicimos que es NP, ya hicimos la reducción, estamos. Voy a considerar, si este ejercicio se vuelve a dar, capaz no incluir esto de los inicios y los fines, estarían no son necesarios. Tal cual. ¿Algún spoiler? Estoy grabando, yo no sé si puedo darle spoilers grabando. Capaz cuando dejo de grabar, igual no, porque alguien va a decir, no, mira, ¿por qué no lo vi en vivo? No se grabó. Por eso. Y no, es un montón, pobrecitos. Guiño, guiño. No, mentira. Es un incentivo para venir, tal cual. Pueden. Es genial. La verdad que todavía queda un montón de gente, eso está bueno. Sí, me pareció ver incluso pasar que casi tanta gente como votó estuvo en la clase, así que bien. No sé si a alguien le queda tipo alguna idea en mente como para decir, uy, sí, ¿sabes qué? Tengo una duda. Si existe, se puede. Recuerden los temas de la va a estar dando programación lineal, ¿no? Tengo hambre, vale. Ok, ese problema se puede reducir a la caja negra de comer algo. Y se reduce tu problema, ahora menos hambre. De división y conquista, no me quedó claro el de números que se repitan más de la mitad. Buenísimo. ¿Cuál de las dos versiones? Pues teníamos la versión de. La versión que hacía así y esta versión que hacía así. Esta es que hacía así. Ah, incluso le metí el código, porque para quien revisan las diapositivas. La última vez que hice eso aparecieron fuentes sumideras, todo, y no lo hagas, una trampa. Ah, ¿cuál de las versiones? La diferencia es que yo no vuelvo. Ah, se va a comer. Está muy bien, vaya. Eh, pero sí, pregunta seria para Lucas, me has dicho. Ninguna, pero si puedes explicar cualquiera. Muy bien. La más fácil de explicar es esta. Lo voy a explicar con un caso que sea positivo. Un caso que sea positivo, entonces vamos a ver si. Un segundito. A ver. Vamos a empezar acá. Rename. Esto, ponemos 3. Entonces tengo que renombrar esto. Renombrar esto. Vamos a renombrar esto. Un 3. Renombrar esto. 3. Un 3. Vamos, sacamos una foto y la incluimos como nueva diapositiva. Ahí está. El backstage.
Si esta no es suficiente recompensa como hacer el backstage de armar una clase. A ver, por acá. La diferencia es que yo no estaba ninguna. O sea, retornabas candidatos, pero después, para revisar cuántas veces repiten cada uno, no es ODN cuadrado, es una buena pregunta. Recorrer todo el alegro por la cantidad de candidatos. Lo que pasa, ahí está el tema. La cantidad de candidatos que este problema ofrece siempre es 1 por llamada recursiva. Entonces, cualquier momento del algoritmo recibe como mucho un candidato de izquierda y un candidato de derecha. Por lo tanto, se revisan 2 candidatos posibles como mucho. Bien, vamos a ponernos en cómo funcionaba este. Así, teníamos nuestro arreglo, y ya escribí lo mal. Esto es un 2. Un 3. Sí. Entonces, tenemos nuestro arreglo. El arreglo siempre se partía a la mitad. Mitad para un lado, mitad para el otro. ¿Hasta ahí? Estamos. Mitad para un lado, mitad para el otro. Este arreglo viene para acá, se parte a la mitad para un lado, mitad para el otro. Este arreglo se parte a la mitad para un lado, mitad para el otro. Cuando el arreglo tiene menos de 2 elementos, cuando tiene un solo elemento, ahí dice, bueno, a ver, déjame ver qué elemento es el 1. Técnicamente yo podría recorrer el arreglo y decir, ¿aparece más de la mitad de las veces? Sí, aparece más de la mitad de las veces. Entonces, en lo que concierne a esta llamada en la recursividad, el 1 podría ser un elemento que sea una solución para el problema completo. ¿Sí? Porque este arreglo, que solamente ve un elemento, dice, che, el 1 aparece un montón de veces, aparece todas las veces que veo. Entonces, considera la candidato. Cuando llamamos a este lado, dice, che, no, el 2 aparece un montón de veces, considéralo candidato. Entonces, esta llamada a la recursividad, que llamó para izquierda y para derecha, le dijeron, che, el 1 es un candidato, el 2 es un candidato. Vamos a verlo en código. ¿Sí? Caso base, cuando la longitud es muy poca, devuelvo el elemento, después calculo el medio y llamo a izquierda y a derecha. Izquierda y derecha me dan 2 candidatos. El candidato izquierda, el candidato derecha. Y en un solo for, en ODN, puedo contar cuántas veces aparece el candidato 1, cuántas veces aparece el candidato 2. Acá lo hago con un if. Si es igual al candidato 1, cuento el 1. Si es igual al candidato 2, cuento el 2. Luego, si la cantidad de veces que aparece el candidato 1 es más que la mitad, ese es mi candidato. Si el candidato 2 aparece más veces más de la veces de la mitad, ese es mi candidato. Y si no, no tengo candidato. ¿Bien? Eso lo vamos a ver acá. A la izquierda me dijeron que el candidato era el candidato 1. A la derecha me dijeron que era el 2. Yo, en tiempo ODN, voy a evaluar todos esos candidatos que me propusieron. El 1 y el 2. Cuento todos los 1, cuento todos los 2. Hay un 1, hay un 2. Ningún elemento aparece más de la mitad de las veces. Entonces, a mi padre no le doy ningún candidato. Para facilitar el análisis, el llamado para este lado generaría lo mismo, pero a la vuelta de acá, este tampoco me da ningún candidato. Entonces, esta posición en las llamadas recursivas dice, che, no hay candidatos, no hay nada que hacer, vengo para acá. No encontré ningún candidato. A izquierda no hay ningún candidato. Vamos a ver si a derecha hay un candidato. Bueno, este 1, 2 de este lado va a hacer lo mismo que yo, va a volver, hace exactamente lo mismo. Ahora, este 1, 1 llama a derecha y dice, bueno, 1, 1, ¿qué onda? Llamo a izquierda, che, el candidato es el 1, candidato 1, candidato 1. El 1, candidato 1, candidato 1. Bueno, me dijeron que el candidato 1 estaba interesante. Déjame leer todos mis elementos a ver si el candidato 1 merece la pena seguir siendo un candidato. Está 2 de 2 veces. Epa, está más de la mitad de las veces. Esta cajita de la llamada recursión dice, che, el candidato 1, fíjate el candidato 1. Esta caja dice, a ver, para la izquierda no hay candidato, pero para la derecha está el candidato 1. Bueno, a ver, déjame ver el candidato 1. Cuento, el candidato 1 aparece 1, 2, 3, 3 veces de 4.
aparece más de la mitad de las veces. Epa, el candidato 1. Che, el candidato 1. Ahí está, candidato 1. Para la izquierda no había candidato. Para la derecha, el candidato 1. Ahora, en este lugar de la recursión, en el caso en donde se empezaron a generar recursiones, yo tengo a mi izquierda ni un candidato, a mi derecha candidato 1. Entonces, ese candidato, haya uno o dos candidatos, los voy a revisar. Y cuento 1, 2, 3, 4, 5 unos en un arreglo de 8, está más de la mitad de las veces. Entonces, devuelvo el 1. Devuelvo el 1 pensando que es un candidato, pero como es la base de todas las recursiones, la respuesta correcta es el elemento número 1, de valor 1. ¿Sí? Vamos a ver si, entre tanto, hubieran algunas preguntitas. Recorrer todo el arreglo por la cantidad de candidatos, pero no podía devolver 2 si había empate. ¿Empate en qué sentido? Y dice Nicolás, hiciste la idea de merge sort, pero solo devolvés en candidato y ni te calentás en ordenar nada. Este algoritmo no ordena nada. Lo único que hace es, en O de n log n, hace lo que pide la consigna, que es encontrar candidatos que aparezcan más de la mitad de las veces y, en definitiva, encontrar aquel elemento que aparezca más de la mitad de las veces. Y dice, por ejemplo, abajo a la izquierda, el 1 y el 2. Acá, el 1 y el 2. ¿No devolvés ambos? La respuesta es que no. ¿Y sabes por qué? Porque ninguno de los dos aparece más de la mitad de las veces. Y esta es la clave de este ejercicio. Es que te piden más de la mitad de las veces. Si te pidiera exactamente la mitad de las veces, cambiaría completamente su fisionomía. En lo que concierne a esta parte de la recursividad, ni el 1 ni el 2 aparecen más de la mitad de las veces. Pero no puede pasar que después, por perder alguna de esa vez, pierdas la respuesta. Bien, el tema es este y es como un postulado, ¿sí? Es un postulado y es, si un elemento aparece más de la mitad de las veces en un arreglo, entonces, al dividirlo por la mitad de ese arreglo, ese elemento en algún lugar va a aparecer también más de la mitad de las veces en los subarreglos. ¿Sí? No sé si hay una forma matemática de probarlo, capaz sería una prueba por inducción. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Empecemos con el postulado de que el elemento aparece más de la mitad de las veces. ¿Sí? Y podríamos tratar de probar por el absurdo que en ninguna parte del arreglo ese elemento se repite de forma local. Y capaz, por esa metodología o alguna metodología, me daría cuenta de que eso no puede pasar. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo es que el elemento 1 sobrevivió hasta arriba? ¿Cómo es que no lo perdimos? Y porque en algún lado, punto número 1, el 1 era uno de los elementos. Entonces, en las hojas, ningún elemento se te pierde. Todas las hojas prueban todos los elementos, devuelven ese candidato y analizamos. Ahora, el postulado es que en algún lado ese elemento está repetido justo atrás de sí mismo. Es el postulado. Es decir, che, sí o sí, el elemento tiene que decir 1, 1. No puede eso no estar en ningún lado del arreglo, a menos que el arreglo sea 1, 2, 1, 2, 1, 2, o 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, y al final un 1. ¿Está bien? ¿Qué efecto eso tiene? Por el lado de esto del 1, 1 repetido, el efecto que eso tiene es que no solo los detectás en las hojas, sino que también los detectás acá. Y cuando lo detectás acá, pueden pasar dos cosas. Que lo sigas subiendo o se te pierda. El tema es este. Si acá se te pierde, es que no aparecía más de la mitad de las veces en esta mitad. Como mucho aparece la mitad de las veces. La pregunta es, ¿desde acá se te pierde también? Si también se te pierde,
es porque no aparece más de la mitad. Como mucho aparece la mitad de las veces. Ahora, si aparece más de la mitad de las veces, en una de las dos mitades tiene que aparecer más de la mitad de las veces. ¿Sí? Yo creo que eso, si bien no es una prueba formal, se entiende por qué tiene que pasar. ¿Sí? Si yo tengo un arreglo que originalmente tiene un elemento más de la mitad de las veces y lo parto al medio, ¿sí? O aparece más de la mitad de las veces acá, o aparece más de la mitad de las veces acá. Porque lo partí al medio. Entonces, lo separé. Si acá aparece la mitad de las veces y acá aparece la mitad de las veces, al unirlo, aparece exactamente la mitad de las veces. Para que acá, al unirlo, aparezca más de la mitad de las veces, o acá está más de la mitad de las veces, o acá está más de la mitad de las veces. Por eso digo, este ejercicio solamente funciona si te lo piden más de la mitad de las veces. Si te pidieran más del tercio de las veces, capaz se puede resolver partiendo los arreglos en tres. Pero es algo que digo como diciendo una intuición. Me parece que, si te lo piden más del tercio de las veces, me parece que partiendo del arreglo en tres también debería cumplir los mismos postulados. Mayor estricto, tal cual. Igual no es suficiente. Es mayor estricto. Pues justamente en el igual, ahí sí se te pierden cosas. Que es lo que vimos, por ejemplo, en este ejemplo. Cuando son iguales, cuando veo el 1, 2, se me pierde el 1, se me pierde el 2. Y para arriba no hay ningún candidato. Ya no hay más candidatos. Tal cual. Por eso es porque es mayor estricto. Ahí está. Y lo que devolver si es candidato es un arreglo con el elemento, la cantidad de veces que aparece no. No hace falta devolver cuántas veces aparece, porque a quien yo le devuelvo, el candidato, sabe cuántas veces aparece y las cuenta. ¿Sí? Eh, las cuenta y para decirte rápidamente por qué no sirve devolver la cantidad de veces que aparece, es porque igual hay que contarlas. Déjame acá compartir esta pestaña. Acá, si yo acá tuviera un 2, 2, ponele, yo diría, che, acá el candidato es el 2 y aparece dos veces. Acá el candidato es el 1, aparece dos veces. ¿Sí? En ese caso, sí dirías, espera, vamos a modificar un poco esto. Vamos a hacer así. 1. Ahí está. 1. Quiero, bueno, vamos a cambiarlo completamente, pero bueno, ahí está. 1, 2, 2. Acá, en vertex, 1, 1, 1. Ahí está. No, vamos a cambiar este vértice, porque este sería 1, 2, 2, 1, 1, 1. Ahí está. Supongamos que este es el ejercicio. 1, 2, 2, 1, 1, 1. Vengo para acá, 1, 2, 2, y este 1, 1, 1. Las llamadas recursivas van a hacer cosas, pero en definitiva, ¿qué esto qué va a hacer? Va a decir, che, el candidato es el 1 y aparece 3 veces. Y acá va a decir, el candidato es el 2 y aparece 2 veces. ¿Bien? Entonces vuelve, vuelve, y dice, vuelve, ¿no? Y dice, a ver, acá, el candidato es el 1, aparece 3 veces. 3 veces en un vértice, en un arreglo de 6 no es suficiente. No aparece más de la mitad de las veces en el arreglo de 6. Y el candidato 2, acá viene para acá, y aparece 2 veces. 2 veces no son suficientes para un arreglo de 6. Entonces, ¿yo qué diría? Bueno, ningún candidato cumple. Y eso no es cierto. Hay un candidato que cumple y es el 1. Pero, ¿por qué lo perdés? Porque no era candidato de este lado. Este 1 no es candidato. Entonces, ¿qué lo voy a devolver como candidato si no es candidato? No debería devolver el 1. Y dice Lucas, no tendrías 2, 2, 1, 1, 1 y el 1 sería candidato, ¿no? No estoy entendiendo la terminología, ¿sí? De acá vuelvo con un candidato 1 que aparece 3 veces.
Acá un candidato 2 que aparece 2 veces. El izquierdo devuelve el 2 2 veces y el derecho devuelve el 1 3 veces. El derecho devuelve 1 1 1. No, esa terminología no la entiendo. ¿Por qué devuelve 1 1 1? Cambiar la terminología. ¿No habías dicho que devuelve el elemento y la cantidad de veces que aparece? ¿Se me escucha ahí? Sí, ¿Se me lo escucho. escucha? Sí. Me refería más a el elemento repetido, la cantidad de veces que se repite en el arreglo y devolves eso. Ah, bien. O sea, por ejemplo, ahí en Sí. el 1 2 2 1 1 1, Bien. cuando hace para la izquierda y vuelve, te devuelve el 2 2. Y cuando hace para la derecha y vuelve, te devuelve el 1 1 1. Yo haría la distinción del algoritmo que nosotros armamos y del que yo estaba intentando entender si era el que vos habías planteado. Yo lo que estaba tratando era probar que un planteo diferente al que estábamos poniendo era incorrecto. La idea, yo te voy a contar qué es lo que hace el algoritmo que nosotros planteamos para funcionar. Y es, cuando encuentra, cuando encuentra que el 1 aparece más de la mitad de las veces, devuelve el 1. No hace otra cosa. Devuelve el 1. Y del lado izquierdo, que encuentra el candidato número 2, devuelve el 2. Y no hace otra cosa. ¿Por qué? Porque quien le llama en la recursividad va a saber si alguno de esos dos candidatos sirve o no sirve. Va a contar todos los dos que aparecen. Aparece 2 veces, no es válido. Y también el candidato, el 1 es candidato. Va a contar todos los unos, aparece 4 veces, y ahí va a decir sí, el 1 cumple las condiciones. Ahí está, cumplió. ¿Sí? Solo número, pero ¿por qué? Porque cada paso de nivel de recursividad tiene que, en ODN, escanear a todos los candidatos. No hay otra forma de saber si el candidato cumple o no cumple en este nivel de la recursividad. Es la única metodología para poder evaluar a ese candidato. ¿Por qué? Porque ni este arreglo tienen toda la información que este arreglo tiene para poder hacer esa verificación. Realmente acá arriba es que tenemos la información para hacer la verificación. Pero ahí el 1 es candidato por estar 4 veces, entonces es más de la mitad de 7 en este caso. Tal cual, ¿sí? 4 es más de la mitad de 7, efectivamente. ¿Cómo fue que lo detectamos? Cuando yo llamé a derecha, encontró el candidato 1. Cuando yo llamé a izquierda, encontró el candidato 2. Y con esos dos candidatos, verifiqué el 2, verifiqué el 1, y solamente fue el 1 que pasó la prueba. El 1 pasó la prueba, y entonces decimos, che, aparecen más de la mitad de las veces. El 1 va a ser el valor de retorno de esta función. ¿Sí? En este arreglo de 6 elementos, 4 veces es más que la mitad de 7, de 6. Ok, ahí está. A lo que yo te comentaba hace un ratito es que en el afán de ahorrarnos verificaciones, podemos cometer un error, que es, entonces yo digo, ya que ya conté los elementos acá y ya los conté acá, ¿para qué los voy a volver a contar acá? ¿Cierto? ¿Por qué no devuelvo la cantidad de veces que encontré los elementos? El tema es este, por un lado. Si yo solamente devuelvo el conteo de los candidatos, acá voy a devolver el conteo del candidato 1 con 3 apariciones, y acá voy a devolver el conteo del candidato 2 con 2 apariciones. Si yo no vuelvo a escanear este arreglo y me quedo solamente con la información que me dan mis hijos, voy a decir, el 1 no sirve. El 1 aparece solamente 3 veces. El 2 tampoco porque aparece 2 veces.
Y ahí está el error. El error es decir, me alcanza con el conteo de los hijos para tener la información. No me alcanza si solamente devuelven el candidato y la cantidad de veces que aparece. Ahora, si ya cambiamos completamente la solución y decimos que los hijos devuelvan todos los elementos y todas las veces que aparecen esos elementos, leer esa información que los hijos me pasan va a ser ODN de nuevo. Entonces, no tenemos ningún beneficio. Leer esto en ODN o leer lo que sea que me devuelvan los hijos en ODN no tiene ningún beneficio, entonces no vale la pena preocuparse por eso. Bien. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna otra preguntita? De cualquier cosita. ¿No? Bien, entonces, bueno, ya saben cómo contactarnos. Nos estamos viendo el viernes. Y nos vemos. Un saludo a quien ve esto diferido y ojalá hayan votado bien.